Hermanos, buenos días. En el nombre de nuestro Dios vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración de esta mañana. Y en actitud de oración vamos a escuchar el himno número 20, Cuán grande es Él, para que oremos al Señor y se agrade de nuestra alabanza y el Señor nos bendiga. Continuando con nuestro programa, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias porque tú nos permites esta mañana estar todos juntos como iglesia, Señor, alabando y bendiciendo tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú nos bendices cada día, Señor, cada mañana. Y en esta mañana te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, y que tú hables por medio de tu siervo, Señor, y que sigas bendiciendo a nuestro pastor, Señor, y a cada una de nuestras familias y a nuestra iglesia en este día. Por Cristo Jesús. Amén. Continuando con nuestro programa, hermanos, abramos ahora nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 89. Vamos a leer todos juntos estos primeros 4 versículos. Salmos 89, del 1 al 4. La palabra de nuestro Dios dice: Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Amén. Es el tiempo de nuestro primer periodo de alabanza. Vamos a escuchar 2 himnos, el himno número 22, A Dios demos gloria, y el himno número 468, Hallé un buen amigo. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz lo sufrió, muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. La gloria al Señor, oiga el mundo su voz. La gloria al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder, por darnos la
nuestra vida su sangre vertió. Jesús el creyente es promesa de Dios, el vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Dador al Señor, oiga el mundo su voz. Dador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y demos de gloria por su gran poder. Dios es el Maestro potente hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús en su gloria vendrá. Dador al Señor, oiga el mundo su voz. Dador al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y demos de gloria por su gran poder. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hay un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. El consuelo y la tristeza me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria es segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. El creyente fiel con Él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Después de escuchar estos dos hermosos cantos, nuevamente abramos nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer todos juntos nuevamente estos 3 versículos. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Una vez que la tengamos todos juntos, vamos a leer la palabra de nuestro Dios, que dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada para los cielos, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. A continuación le vamos a pedir a nuestro hermano Joel Abraham que nos dé la bienvenida esta mañana. Hermanos, sean todos bienvenidos esta mañana al culto de este día, y recuerden que en los comentarios pueden dejarnos sus saludos. Sean todos cordialmente bienvenidos y reciban un abrazo. Siguiendo con nuestro programa, hermanos, le vamos a pedir a nuestro hermano Oscar Daniel Galicia que por favor dé los anuncios de las actividades de nuestra iglesia para esta semana.
Hermanos, los seguimos invitando a nuestras actividades de la iglesia. Recordemos el día miércoles a las 9 de la noche por las plataformas de Zoom y de Facebook, nuestro estudio bíblico a cargo de nuestro pastor. El culto de oración el viernes a las 9 de la noche también por Zoom. Los jóvenes tenemos nuestra reunión los días sábado a las 5 de la tarde también por la plataforma de Zoom. El culto infantil retomará las clases hasta el día 24 de abril por la plataforma de Google Meet a las 6 de la tarde. Y los estamos invitando a un curso de taller de enseñanza bíblica a través de las plataformas virtuales. Y esto se dará en los días 24 de abril del 2021 de 11:30 a 1 de la tarde. Y este taller será impartido por la hermana María Yarrow. Están todos cordialmente invitados. Continuando con nuestro programa, hermanos, vamos a escuchar el canto Cristo es la peña de Oreb. Y terminando este canto, vamos a escuchar la predicación y la palabra de nuestro Dios por medio de nuestro hermano Gamaliel Orozco esta mañana. La peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia toda tu sed. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia toda tu sed. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia toda tu sed. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma y sacia toda tu sed. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para ti, agua de vida saludable para ti.
buenas tardes, hermanos. Es para mí una alegría el poder compartir la palabra de Dios en esta tarde. Le ruego que abramos nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Ya lo hemos leído durante el culto, pero le ruego que una vez más me siga con su vista. Es una porción muy pequeña de la palabra de Dios, así que no nos lleva gran tiempo leerla otra vez. Entonces le invito a que la leamos juntos otra vez. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque un domingo más, Señor, podemos estar ante ti, Señor, reconocerte, adorarte, Padre, y te damos gracias porque podemos llegar hasta esta parte del culto, Señor, en la que escuchamos tu palabra, en la que meditamos sobre lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y Padre, yo quiero pedirte que en este tiempo, Señor, nada ni nadie nos distraiga, Señor, de escuchar tu palabra, de ponerle atención y de, Padre, estar atentos a lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Padre, yo te ruego que estés con nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Y Padre, yo te ruego, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, en Cristo Jesús. Amén. Hermano, el día de hoy quisiera que siguiéramos reflexionando acerca del evento que recordamos y que conmemoramos como cristianos en estos días, y me refiero a la resurrección de Cristo. Déjeme preguntarle, ¿últimamente ha tenido que hacer valer la garantía de algún producto que le falló? Oigan, la verdad es que con esas garantías uno hace más corajes que arreglar las cosas, porque de por sí el que se descomponga o falle algo que no debía de fallar, frustra bastante, enoja, desestabiliza todo en ese momento. Y es más, te frustras cuando quieres utilizar la garantía, pero vienen letras chiquitas que te estorban, que no permiten que hagas valer la garantía y en cambio te limitan bastante. Uno al final pues ya acepta la falla y manda a repararlo por su cuenta, o de plano lo deja de utilizar, o compra lo mismo por de distinta marca, los que son un poco más de dinero, pero los que somos humildes y sencillos, pues sí, como que lo dejamos hacia al ladito, ¿no? Quiero que se quede con esto en mente por un momento y quiero platicarle un poco de la primera carta de Pedro en la que hoy nos encontramos, hermano. Porque el apóstol Pedro, fíjese bien, escribió esta carta a los cristianos y también judíos que se habían convertido al cristianismo, que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Estos cristianos eran perseguidos cruelmente por su fe en Dios. Y los cristianos entonces tuvieron que esparcirse por toda la zona y eran maltratados por la gente en cualquier lugar. Por ejemplo, en el versículo 1 de nuestro primer capítulo de Pedro, podemos ver a qué zonas la carta iba a ser dirigida. Dice en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A todas estas regiones la carta iba a circular. En todas estas regiones estaban esparcidos los cristianos por la cruel persecución. Y Pedro les escribe con algunos propósitos en mente, y entre ellos el propósito de alentarlos, de animarlos, haciéndoles ver que su salvación es mucho más grande que su sufrimiento. Yo le pregunto, imagínense cuántos cristianos no murieron, cuántos cristianos no se desanimaron, no desertaron, u otros con temor escondían su fe para no ser maltratados. Imagínense todo el cansancio, todo el hartazgo, el temor que esa situación generaba y que han de haber pensado los primeros cristianos y cómo se han de haber sentido. Entonces Pedro les escribe para animarlos, y por lo menos en 2 ocasiones Pedro reluce un evento, un hecho por el cual todo su estilo de vida debía basarse, pero también el cual el cristiano de aquella época podía animarse y fortalecerse. Y me refiero al evento o al hecho de la resurrección de Jesús de los muertos. Este hecho verídico, hermano, que en realidad pasó y hecho que sustenta nuestra fe, es lo que Pedro menciona como la razón suficiente por la cual todos ellos debían animarse en medio de todo ese gran sufrimiento.
¿Cuántos habrán pensado que su fe estaba fallando, que su salvación estaba fallando porque estaban pasando por luchas difíciles? Porque sabe, no hay el hermano que falte, que piense que la salvación, que el ser salvo es estar exento de problemas, de situaciones difíciles. Y cuando se presentan las situaciones difíciles empieza a haber decepción, desánimo. Esto no es como no es como lo que me predicaron, no me esperaba esto. Y empieza a surgir pensamientos en nuestra mente que hacen que nos empecemos a preguntar si esto vale la pena. Pues bueno, Pedro les habla de una garantía que no expira. Y no presenta aquí a Jesucristo como una garantía porque hayan fallado las cosas, sino que es su resurrección la garantía de que todas las cosas que vamos a estudiar hoy en nuestro texto van a suceder. Y yo quiero entonces decirle que la resurrección de Cristo es el eje de nuestra fe. Su resurrección nos asegura esperanza en el presente y su protección fiel hasta el final de nuestros días. Y en primer lugar, la resurrección de Cristo garantiza nuestra esperanza. Ve el versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestro texto de hoy comienza con alabanza. Pedro está alabando a Dios por toda la obra que Él ha hecho a favor de su creación. Podemos ver claramente en este versículo a un Pedro eufórico, casi saltando de alegría al ver toda la obra de salvación que Dios ha planeado y ejecutado a través de su Hijo Jesucristo. Si revisamos otras versiones, podemos leer, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, que toda la alabanza sea para Dios. La Nueva Versión Internacional dice, alabado sea Dios, y con signos de exclamación. Porque lo que resulta en el corazón del hombre al verse salvado y meditar en todo lo que el Padre ha hecho a favor de él es adoración. Y una adoración llena de gratitud y de asombro por Dios. Y Pedro, desde su versículo 2, les ha dicho a sus lectores que ellos fueron elegidos según la presciencia de Dios. Es decir, Dios tenía un conocimiento anticipado de todas las cosas. Dios tiene una mente ilimitada y en su gran omnisciencia sabe qué cosas vienen después. Él se anticipa. Dice, es la presciencia de Dios. Y que ellos fueron también redimidos, santificados para obedecer a Dios, pero el motivo de alabanza por el cual Pedro está alabando se deja ver más claro en este versículo 3. Y Pedro dice que según su grande misericordia. Pedro con su alabanza está exaltando el carácter de su Padre. Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Eso lo dice toda la Escritura. Toda esta obra de salvación, todo lo que Pedro les dijo que ahora son, es por la grande misericordia de Dios. Pedro se va más atrás. No alaba a Dios a partir de lo recibido. No alaba a Dios a partir de lo que ya son, sino por quien es Dios. Un Dios de grande misericordia. No está exaltando al hombre, no deja ver al hombre como el objeto de alabanza, sino es Dios quien recibe toda la alabanza, toda la gloria. Lo que Pedro está diciendo en otras palabras es que al hombre le es imposible por sí mismo hacer toda esta obra de salvación y de regeneración. Y que si ahora somos regenerados, es solamente por Él. ¿Saben? No es que el hombre se haya esforzado por ser salvo. No fue que el hombre haya hecho algo extremadamente bueno que hizo que Dios le decidiera salvar. No fue que el hombre haya hecho algo como que con todas sus ganas el disponerse a obedecer a Dios y decir, hoy voy a cambiar. Hasta pareció canción de La Leona Dormida, creo que es esa cantante, y viera su necesidad de salvación y dijera ya, a partir de mañana voy a ser nuevo. Y ya que al hombre le es imposible por sí mismo salvarse, solamente le queda acudir al Dios de misericordia y pedir humildemente su salvación. Confesar sus pecados y poner toda su fe en Dios y experimentar el nuevo nacimiento.
Hermanos, Dios siempre está detrás y Dios sigue detrás en toda su obra de transformación de nuestras vidas. La salvación que gozamos, la obra que Él hace continuamente en nosotros es muestra de su grande misericordia. No hay ningún momento entonces en el que nosotros como hombres podamos jactarnos de haber sido salvados y de ser transformados por nuestra propia cuenta, por nuestras obras, por lo que somos. Toda la gloria y alabanza es para nuestro Dios. Y esto Pablo también se lo dijo a los Efesios, y esto lo hemos estudiado, y no voy a ahondar mucho en eso, porque ya lo hemos estudiado en la escuela dominical, y si usted no lo ha estudiado en la escuela dominical, pues se lo perdió, ya es tema por visto, no se crea, pero le invitamos a que se una a la escuela dominical los domingos a las 10:30. Pero Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí agrega Pablo, por gracia sois salvos. Hermano, es por la misericordia de Dios que nosotros pudimos nacer de nuevo. Nacimos de nuevo dejando el viejo hombre atrás. Nacimos de nuevo una vida santa, limpia, pura, que ya no se complace en el pecado, sino que se deleita en obedecer y andar en los caminos de Dios. Y esta misericordia que tuvo Dios para con nosotros tenía un objetivo fijo. Dice ahí, Pedro nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y por qué viva? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Cristo es el eje de nuestra fe. Nuestra esperanza no está muerta, puesto que Jesús vive hoy. Nuestra esperanza es viva y permanece para siempre, puesto que Cristo no tiene final, Él es eterno. Sabe, con la esperanza no tenemos que esperarnos hasta la eternidad para disfrutarla y vivirla, puesto que Jesucristo vive hoy. Ahora, pongámonos en los zapatos de las personas a las cuales Pedro les está escribiendo, cristianos que estaban sufriendo una cruel y dura persecución por su compromiso con Dios, que eran odiados, que eran maltratados, que eran puestos como espectáculos para que los hombres los vieran y se burlaran cuando estaban muriendo. Y Pedro les está diciendo que ellos tienen esperanza en el presente, y no cualquier esperanza, sino una esperanza viva, porque su Señor vive. Qué importantes son estas palabras, porque no faltaría el creyente desanimado, el creyente que desistiera, el creyente que entonces negara su fe y la abandonara, o el creyente que se creyera víctima de la situación y todo lo viera como, ¿por qué a mí? Y Pedro quiere que antes de cualquier cosa que pudieran considerar de sí mismos, se vieran con esperanza viva, se vieran como gente nacida de nuevo, y eso era motivo de alegría y de gozo y de alabanza en medio de todo el sufrimiento por el que estaban pasando. Tú y yo, hermano, entonces podemos gozar de esperanza en el presente y vivirla el día de hoy porque nuestro Señor vive. No importa por cuántas problemáticas estemos pasando y por cuántas cosas vayamos a pasar después, nuestro problema más grande, óigalo bien, está resuelto. Sí, nuestro problema más grande está resuelto. Fíjese lo que el escritor a los Hebreos dice en su carta. Hebreos 2, 14 y 15. Déjeme se lo leo en la traducción en lenguaje actual. Dice, nosotros somos seres de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y a mujeres. Y con su muerte, Jesús dio libertad a los que pasaban la vida con miedo a la muerte. Oiga, antes de Cristo, el enemigo tomaba control de nosotros, recordándonos nuestro destino final, una eternidad separados de Dios. El enemigo nos recordaba y nos decía, oye, tú eres pecador, mira tu destino final y es el infierno, una eternidad separada sin Dios. Y nos atemorizaba y ejercía dominio y control sobre nosotros. Pero me encanta como dice ahí Hebreos, pero con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Ese era nuestro gran problema, una eternidad sin Dios y que durante nuestra vida nos la pasábamos con miedo a que llegara ese momento.
Y ahora, con toda la obra de salvación que Jesús hizo por nosotros, por medio de su muerte, nos permitió entrar en una relación eterna con Él que inicia desde nuestros días, y por medio de su resurrección garantizó nuestro destino final. La muerte entonces, para ti y para mí, para el creyente, ya no es algo que ejerza dominio y temor, sino es ganancia, como lo dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú y yo podemos vivir con esperanza, sabiendo que verdaderamente nuestro grande problema ha sido resuelto. Y si este problema ha sido resuelto, todo lo demás también. Oiga, si la muerte, que era imposible para el hombre vencer, pero que Cristo venció, ¿qué cosa entonces tendrá nuestro Señor que no pueda vencer? Podemos también tener esperanza en nuestro presente porque confiamos y conocemos el carácter de nuestro Padre misericordioso. Me encanta cómo dice el himno: "Dad a Dios inmortal alabanza", en la estrofa que dice: "Vio a los pueblos en vicios sumidos y sintió compasión en su seno". Y sabes, esto podemos ver a lo largo de toda la historia bíblica, cómo Dios sintió compasión por su creación. Y esta compasión y misericordia la podemos sentir y ver en cada momento de nuestra vida. Podemos confiar en que nuestro Padre siempre tiene misericordia de nosotros. Y como decía el profeta Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Podemos tener esperanza en el presente porque gracias a que ahora somos renacidos, fuimos entonces adoptados por Dios y hechos sus hijos. Y esta forma en que Pedro le llama a Dios Padre, más que ser una formalidad o un mero título, Pedro le está llamando tal cual Padre, porque ahora él se ve adoptado y hecho como un hijo de Dios. Se ve como alguien que por su gracia accedió a una relación cercana e íntima con Dios, que ahora le puede llamar Padre. Tú y yo también hemos sido adoptados por nuestro Padre Celestial cuando hemos creído en su sacrificio, cuando creemos en la resurrección de su Hijo. Y esto Pablo nos lo dice también: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Ya no hay ese temor de acercarnos a Él, ya no hay ese impedimento de acercarnos a Él. Ahora podemos entrar con libertad a Él y llamarle querido Padre, Papito. No habrá ni un solo momento en nuestra vida en el que nos veamos abandonados, hermanos. No habrá ni un solo momento en el que nos veamos distanciados, sin su compañía. Fuimos puestos en una relación tan cercana, tan íntima, en la que nada nos puede separar. Pablo lo dijo muy bien: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Y Pablo pregunta, y Pablo responde más adelante diciendo: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿La muerte acaso puede separarnos de Él? No, Cristo la venció y ahora es ganancia para nosotros los creyentes, porque hemos de morar con Él para siempre. Entonces, ¿en la vida hay algo que nos pueda separar del amor de Dios? ¿Habrá algo creado, una problemática, condición por la que pasemos que nos separe del amor de Dios? No. Vemos por qué no debemos esperar hasta la eternidad para vivir con esperanza. Porque Dios ha hecho todo y nos acompaña para que justamente en estos tiempos y en cualquier circunstancia vivamos con esperanza. Y no cualquier esperanza, sino una esperanza viva. ¿A poco no con esto que acabamos de ver usted también no quisiera unirse al canto de alabanza que Pedro está haciendo? Nuestro Señor Jesús vive. El Señor que dio su vida por nosotros. Este Señor que nos redimió, nos eligió, nos santificó, nos justificó y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Vive hoy y con Él nuestra esperanza también. La resurrección de Cristo garantiza nuestra esperanza, pero también garantiza nuestra herencia. Versículo 4.
Dice ahí, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El nuevo nacimiento tenía como objetivo, además de darnos esperanza viva para el presente, también darnos una herencia que está reservada en los cielos. También para esto hemos renacido. Pero quiero que nos fijemos en la palabra herencia, porque esta palabra es muy curiosa, porque casi siempre, si no es que en su totalidad, la palabra herencia siempre hace referencia a algo que una persona dejó a otro antes de morir. Por ejemplo, en el mes de septiembre se hace mucho hincapié a que escribas tu testamento, a que dejes organizado muy bien todas sus cosas y lo que dejarás de herencia para que cuando mueras, pues tus bienes no queden a la deriva y tus bienes sean heredados y tus familiares no se estén peleando por el terreno y cosas así. Todo lo que era tuyo, que tú habías adquirido al morir y de acuerdo a la persona que pusiste ahí, se le daban tus bienes a esa persona. No se le investiga, no se le pregunta, simplemente se da. Si ya está escrito que va para Gama van. Pero aquí la palabra herencia no está siendo usada bajo un contexto de muerte, sino de resurrección y vida. Recuerde, la resurrección de Cristo es el eje de nuestra fe. Y mediante la resurrección de Cristo, nosotros los que por su grande misericordia hemos renacido, recibimos la herencia que también le corresponde por derecho a Cristo. Fíjese bien, en Hebreos, volviendo a Hebreos, hermano, Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 al 2, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjese bien, a quien constituyó heredero de todo. El autor a los Hebreos, al describir al Hijo de Dios, menciona como el heredero de todo. Por cuanto Él es el único Hijo de Dios y no hay otro, a Él le corresponde este derecho. Por cuanto Él también creó todas las cosas y efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, no necesitó de alguien o de algo más para purificarnos, sino que Él se ofreció y Él es el agente purificador. Por cuanto Él ahora está sentado a la diestra del Padre, Él es el heredero y no bajo un contexto de muerte, sino de vida. Pero entonces nosotros, por su grande misericordia que nos hizo renacer, renacimos siendo hijos. Y ponga atención a lo que Pablo dice también en Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Ya nos damos cuenta, hermano? Dios en su grande misericordia no se conformó con hacernos renacer y limpiarnos de nuestros pecados y ponernos en una relación correcta con Él, sino que también nos hizo coherederos con Cristo. A Él le plació por meramente gracia hacernos partícipes de la herencia que le corresponde a Cristo. Oiga, esto es grandioso. Porque Dios pudo haberse limitado y haber dicho, ¿sabes qué? Al hombre no se le va a dar este derecho. Solamente se queda como siervo, como gente redimida y ya. Pero Él decidió, a Él le plació por gracia. No solamente hacernos renacer, no solamente limpiarnos, sino también nos hizo sus amigos, nos puso una relación correcta con Él, nos adoptó como hijos. Y siendo hijos también nos dio la oportunidad, la increíble bendición y privilegio de ser partícipes de la herencia que le corresponde a Cristo. Oiga, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de ira, siguiendo nuestros placeres, nuestros deseos. Mas ahora, por su grande misericordia y gracia inagotable, fuimos adoptados y también coherederos con Cristo. Vuelvo a decirle, ¿a poco no quisiera aún más con esta razón unirse al canto de alabanza que Pedro está entonando? Pero ahora, si tenemos nuevamente en el contexto de la carta de hoy, porque recordemos que Pedro está escribiendo a judíos cristianos y a todos creyentes cristianos de aquella región, y para los judíos el término herencia les era familiar, porque así Dios le llamó a la tierra prometida, heredad. La palabra herencia era usada para referirse a la tierra prometida, a una porción que podía ser la propiedad de alguien. Por ejemplo, cuando Dios escoge a la tribu de Leví y les dice que ellos no tendrán heredad como el resto de sus hermanos, sino que Él sería su heredad, se refería a que Dios sería su porción, sería su propiedad
El salmista en el Salmo 73, cuando dice que Dios es su porción o que Él es mío por siempre, está refiriéndose a su herencia, igual su propiedad. Entonces, para el judío, esta palabra herencia le era muy familiar, puesto que la mayoría de las veces hacía alusión a la tierra prometida. Entonces, Dios prometió esta tierra desde Abraham, hermano, y desde entonces Dios ejecutó su plan para que su pueblo escogido la poseyera. Pero esta tierra, al final de cuentas, era una tierra, valga la redundancia, terrenal, que no cumplía con las características que Pedro le está dando a la herencia eterna que todos los creyentes hemos de recibir allá en el cielo. Pedro describe nuestra herencia como incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Pero esta tierra prometida terrenal no contaba con esas características. Estaba sujeta a la obediencia y fidelidad del pueblo hacia Dios y estaba bajo un contexto de un mundo caído en el pecado. Esta tierra no era del todo pura porque había gente que adoraba a otros dioses dentro de ella. No era del todo duradera puesto que la bendición y prosperidad dependía de su obediencia. Y finalmente en su desobediencia sufrieron todas las consecuencias y les fue quitada toda esa tierra. Entonces Pedro aquí a sus lectores les está diciendo que todos ellos, tanto judíos como gentiles creyentes y hechos conciudadanos del pueblo de Dios, son herederos. Y no de cosas que se encuentran aquí en la tierra, no con cosas que pronto su esplendor va a pasar y valor van a pasar, o que dependa de ellos cuidar, sino que son herederos de cosas celestiales, gloriosas y eternas, y que éstas no se encuentran aquí en la tierra, sino que están reservadas en el cielo para ellos. Y con decir reservada, Pedro está refiriéndose a algo sumamente cuidado, a un término militar de poner bajo vigilancia, algo muy preciado. Y nuestra herencia es algo que Dios ya guardó, pero que continúa guardándola para nosotros. Hermanos, nosotros somos herederos con Cristo y no con cosas que se encuentren en este mundo, porque todo lo que vemos hoy va a pasar, todo ha de marchitarse, pero la herencia que hemos de recibir no está sujeta a la muerte o destrucción, es eterna, no puede perecer. Nuestra herencia no va a marchitarse, no va a perder su esplendor ni su gloria. No es como la flor que florece y dentro de poco su hermosura pasa y se seca y es desechada. Nuestra herencia tampoco va a poder ser arrebatada ni quitada. Entonces reflexionemos en esto, nuestra esperanza, esta sí podemos vivirla y disfrutarla desde hoy, pero nuestra herencia está reservada en los cielos, está aguardando ya en la eternidad. Si hemos creído en Cristo, hemos de recibirla no importa cuándo, no importa bajo qué circunstancias nos pudiéramos topar en esta vida, nuestra herencia a pesar de todo está guardada. Y por lo menos aquí en la tierra no hemos de obtenerla, no se encuentra aquí ni está conformada con cosas de esta vida. Pero espere un momento. Hace un rato le mencionaba el Salmo 73 y quisiera que fuéramos a esos versículos y los leyéramos y ver versículo 25, Salmo 73, 25. Dice el salmista, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo ya nada quiero en la tierra. Oiga, me gusta como dice el salmista. Él dice, en el cielo te tengo a ti, pero aquí en la tierra, estando contigo ya nada deseo. Tú me haces sentir pleno, tú me haces sentir completo. Ya no hay nada que pueda desear. Sí, nuestra herencia hemos de recibirla ya en la eternidad. Sin embargo, mientras llegamos allá, nuestro Dios es lo más precioso y valioso que tenemos en nuestra vida. Fuera de Él no tenemos ningún bien. Pero ve el siguiente versículo 26. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. El salmista lo sabía y lo expresa muy bien. Aunque nuestro cuerpo se desgaste, ya no tengamos el mismo vigor, tengamos enfermedades que desgastan nuestro cuerpo y aunque hemos de pasar por muchas pruebas y por sufrimiento, porque estamos dentro de un mundo caído en el pecado, Dios fortalece nuestros corazones y es nuestra propiedad eterna. Nosotros le pertenecemos, Él también nos pertenece y como diría ese himno, espero que se lo sepa porque ya, sí es de los antiguitos, pero si usted es cristiano de hueso colorado, pues sí se lo sabe.
como dice el himno, no solo por el tiempo aquí, más por la eternidad. Entonces, hermano, unámonos al canto de Pedro y alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia reservada en los cielos por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero también la resurrección de Cristo, en tercer lugar, garantiza nuestra salvación. Ve al versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjese cómo continúa escribiendo Pedro en este versículo, porque se nos deja ver un tercer objetivo del nuevo nacimiento, y es el de ser guardados por Dios mediante la fe hasta el día final. El motivo central de ese texto sigue siendo su grande misericordia, pero el evento que nos asegura y garantiza que esto va a suceder sigue siendo la resurrección de Cristo de entre los muertos. Porque recuerda, hermano, la resurrección de Cristo es el eje de nuestra fe. Su resurrección nos asegura esperanza en el presente y su protección fiel hasta el final de nuestros días. Y hasta el momento hemos hablado cómo su resurrección nos da esperanza para nuestros tiempos, de una herencia reservada en los cielos. Pero ahora veamos cómo su fiel protección va con nosotros hasta el día final. Dice Pedro que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ve lo impresionante de esto, porque no solamente Dios guarda la herencia, no solamente Dios reservó la herencia, sino también Dios nos reserva a nosotros, Dios también nos cuida a nosotros, nos protege. Y fíjese, me llama mucho la atención cómo lo escribe Pedro en el griego, porque dice siendo guardados bajo vigilancia. Es una acción continua, ininterrumpida. Y Dios, por la forma en que Pedro lo escribe, entonces no nada más nos guardó, no solamente nos dejó ahí escondidos, sino que también Él nos tiene bajo su vigilancia. Oiga, ¿no es esto genial? Saber y confiar que el Creador de todo cuanto vemos y existe, que el soberano, majestuoso y poderoso es el que cuida de mí. Es nuestro Dios quien no permite que nuestro pie caiga. Dice el Salmo 121, Él no se duerme ni se adormece el que guarda a Israel. Todo el tiempo, 24/7, cada día del año, en cada condición, su fiel protección y cuidado está con nosotros. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento Dios se manifestó al pueblo de Israel recién salido de Egipto con una nube que en el día les mostraba el camino, que les daba sombra, pero también una columna de fuego en la noche que les iluminaba y les daba calor. Y estas formas en que Dios hacía notar al pueblo durante todo su paso por el desierto, ningún día faltó que se hiciera notar. No hubo ni un solo día ni una sola noche en la que el pueblo de Israel no viera que estaban siendo acompañados por el Dios que les rescató, que eran guiados hasta la tierra que Él les había prometido. Sería increíble, yo he pensado a veces, sería increíble tener una nube así como la de ellos que nos recordara, ahí está Dios, y una columna de fuego. Sin embargo, en nuestros tiempos ya no las necesitamos, sí, sería increíble, pero no las necesitamos porque Jesús, antes de ascender al cielo, dijo a sus discípulos, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es más, no necesitamos una nube y una columna de fuego que nos recuerde que Dios está siempre con nosotros, puesto que creemos en Jesús, que su nombre es Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. No necesitamos de una nube, de una columna de fuego para confiar. Necesitamos creerle a su promesa de que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. También nosotros no tendremos ni un solo día por el cual nos veamos abandonados. Él siempre está con nosotros. Jesús es nuestro buen pastor y Juan 10, 27, 28 nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Estamos guardados y bajo su vigilancia. Pero ponga atención en lo siguiente, porque esto no significa entonces la ausencia de problemas. No significa la ausencia de luchas y de tentaciones. No, la vida cristiana sigue teniendo sus dificultades, sus pruebas, sus tentaciones y demás. Pero se los dice en el versículo 6 de nuestro texto de hoy.
Dice ahí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, fíjese ahí, Pedro les está diciendo, pues ni les sorprenda, porque su fe va a ser pasada por fuego, su fe va a ser probada. Y sí, se pueden alegrar, pero van a ser probados, y no en una prueba, sino en diversas pruebas. Es más, en el capítulo 4, también les dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro les está diciendo, no tienen por qué sorprenderse de las pruebas, puesto que son seguras. Y en el capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. ¿Se da cuenta? La vida cristiana no nos exenta de problemas. Que estemos bajo protección, que estemos bajo su vigilancia, no quiere entonces decir que Dios no me va a permitir que pase por pruebas, que pase por luchas. Pero este poder que nos protege sí garantiza su presencia en medio de todo el sufrimiento. Pero note lo siguiente que Pedro menciona, mediante la fe. Mediante la fe es que usted y yo somos guardados. Porque es por la fe que nosotros pudimos ser receptores de la gracia de Dios y ser salvos, pero sigue siendo por la fe que somos guardados por el poder de Dios. Es decir, debemos permanecer en la fe. Sí, Dios ha prometido guardarnos y estar con nosotros hasta el día final, pero a nosotros nos corresponde mantenernos creyendo en Él. La fe entonces no es como un boleto al cielo que recibes la entrada y dices, bueno, ahí nos vemos, Señor, cuando regreses o cuando me llames a tu presencia, ahí nos vemos. No. Es un andar en fe, es un seguir en fe. Pablo también lo dijo a los Gálatas. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No andamos según vista, sino andamos por fe. La salvación empieza con una decisión de fe, pero esta fe a la vez debe de iniciar un proceso de transformación de nuestro estilo de vida. Debe de mantenernos en una relación con Él. Así nos damos cuenta que en verdad hemos experimentado un nuevo nacimiento y que somos salvos, porque hay transformación, hay cambios producidos por Él, hay cambios que ninguno por nuestras fuerzas humanas hubiera podido lograr, sino que son cambios contundentes, radicales, en los que no hay duda de que fue Dios actuando en nosotros y transformándonos. Oiga, yo me he topado hablando de cambios con hermanos que yo los conocía que de repente eran pero súper enojones. Y no estoy hablando de Fuente de Gracia, no, estoy hablando de otros hermanos. Para que no diga, ay, ¿de quién está hablando? Y empiecen a codearse ahí entre ustedes. Estoy hablando en general. Hermanos que eran súper enojones, mecha corta. Y que de pronto es la gente más amorosa, más dadivosa, más generosa, que la encuentras hasta predicando y participando. Y tú dices, ¿cómo es posible? Dios. Hermanos que eran adictos a algo y que en su gracia Dios los transformó y que ya no son dependientes de aquella sustancia o de aquella acción. Y tú dices, es solamente Dios. Así nos damos cuenta que en verdad hemos nacido de nuevo, porque hay cambios contundentes, radicales, vuelvo a decir, en los que no hay duda de que fue Dios actuando en nosotros. Sigamos con fe entonces, hermanos, andando en nuestra vida. No nos veamos salvados y decidamos entonces abandonar la fe a la primera señal de problemas. No nos veamos salvados y nos olvidemos de Dios. No, quedémonos en esa relación con Él a cada momento de nuestra vida. Y finalmente Pedro dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, si bien la salvación es algo que ya alcanzamos, ya usted y yo somos completamente salvos, nunca, óigalo bien, vamos a perder la salvación, aunque hay algunos que digan que sí.
Es algo que ya vivimos y disfrutamos en el presente y a la vez es un proceso en el cual crecemos y somos transformados. La salvación aún no ha sido consumada en nosotros. Porque 1 de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tú y yo un día seremos completamente puros, santos, libres, glorificados, con cuerpos perfectos, sin enfermedades, sin pecados, sin mancha. Y esta fe no es algo que brote de nosotros, porque nuevamente su presencia con nosotros, el hecho de que estemos guardados nos asegura que Él perfecciona nuestra fe, que este caminar en fe no depende solamente de mí, sino que Dios es quien me sostiene, quien me ayuda, quien me facilita, quien me auxilia para perseverar en nuestra vida cristiana hasta el final. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hebreos 12:2, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, la resurrección de Cristo es el eje de nuestra fe. Su resurrección nos asegura esperanza en el presente y su fiel protección hasta el final de nuestros días. La resurrección de Cristo garantiza nuestra salvación. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En lo que ha de llegar ese día en el que resucitemos allá en la gloria con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor nos guarda, nos pone bajo vigilancia y fortalece nuestra fe cada día nos ayuda a perseverar para que lleguemos hasta el día que lleguemos con Él. Entonces, hermano, tenemos una garantía que no expira. Su resurrección no es garantía de que algo falló, sino su resurrección es garantía de que todo esto que hemos estudiado el día de hoy va a pasar. No importa por cuántas cosas hemos de toparnos aquí en la tierra, el problema más grande que teníamos ya fue solucionado. No importa cuántas cosas fallen, caigan, cuántas personas no nos abandonen, cuántas personas no busquen nuestro mal, cuánto sufrimiento no pasemos aquí en la tierra, Él está con nosotros y ahora somos coherederos con Cristo. Y yo quiero invitarte a lo siguiente. Primero, si usted, amigo mío, no ha creído en Jesús como su Salvador, hágalo hoy. Venga a Cristo y al confesar sus pecados y pedir su salvación, experimente el nuevo nacimiento. Y empiece desde este momento a gozar de una esperanza viva. Reciba usted una herencia reservada en los cielos. Y vea a partir de este día la protección fiel de Dios hasta el final. Entregue su vida a Cristo. Y si usted quiere hacer esta decisión, le invito a que haga una oración especial junto conmigo en algunos momentos más. Pero si usted ya es salvo, únase a este canto que no solamente Pedro está entonando, sino que es entonada por toda criatura de toda lengua y nación que ha sido salvada por Cristo Jesús y por todas las huestes celestiales que están alrededor de su trono. Unámonos, hermano, y bendigamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia reservada en los cielos y una salvación preparada para el día final, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Cristo es el eje de nuestra fe. La resurrección de Cristo es una garantía que no expira. Una garantía que no es porque fallaron las cosas, sino que nos asegura que todas estas cosas Dios las va a cumplir. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque ahora te conocemos y podemos, Señor, por tu grande misericordia solamente, ser renacidos para una esperanza viva en el presente, para una herencia reservada en los cielos, Señor, pero también para una salvación que está preparada para manifestarse en los últimos días. Gracias, Señor,
porque tu esperanza la podemos tener en nuestros días desde este momento y disfrutarla y vivirla cada momento, aún en el sufrimiento, aún en las luchas, aún en las pruebas. Gracias, Señor, porque tú nunca nos abandonas ni nos dejarás, sino que perfeccionarás tu obra en nosotros hasta el día de tu regreso, hasta el día que hemos de encontrarnos contigo. Gracias, Señor, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Queremos poner nuestra mirada en ti para que nuestro ánimo no decaiga y lleguemos a ti por tu ayuda, por tu sostén, porque tú, Señor, nos auxiliaste en cada momento, en cada prueba, en cada tentación y nos ayudaste a perseverar hasta el día final. Para los que quieren, continúa con sus ojos cerrados, y para los que quieren hacer la decisión de aceptar a Cristo Jesús en su corazón, yo le invito, repita junto conmigo. No es una oración mágica, pero quisiera ayudarle a que usted orara y recibiera la salvación de Dios. Diga junto conmigo: Señor, gracias por amarme. Y aun cuando yo era pecador, viniste al mundo a morir por mis faltas y pecados, y te agradezco aún más porque venciste la muerte al resucitar. Hoy me reconozco como pecador, que te necesito y quiero por el resto de mi vida y en la eternidad estar contigo. Ten misericordia de mí, dame de tu gracia y hazme nacer de nuevo. Si usted ha hecho esta oración, agradecemos a Dios. Gracias, Señor. Y tú conoces a los que han orado confesando sus pecados, Señor. Los que el día de hoy han decidido entregarse a ti. Yo te pido, Padre, que a partir de este día ellos puedan vivir tu esperanza. Ellos puedan, Señor, saber que hay una herencia reservada en los cielos para ellos y que siempre los vas a proteger hasta el día final. Padre, aquí estamos. Nos unimos al canto, al coro, Señor, de todas las huestes que tú salvaste, de todas las gentes que tú redimiste. Y aquí estamos, Señor, dándote a ti solamente toda la alabanza y toda la gloria, porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Padre, porque tú resucitaste y ahora estás sentado a la diestra de tu Padre. Te alabamos y te magnificamos el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Hermano, Dios le bendiga, y si usted ha tomado la decisión de aceptar a Cristo en su corazón, yo le invito a que nos lo ponga en los comentarios, porque quisiéramos conversar con usted y platicar de una manera más detallada y personal y poderle acompañar en esta nueva etapa de vida. Así que por favor, déjenos los comentarios y nosotros nos comunicaremos con usted. Dios les bendiga, hermanos, sigamos en nuestro culto. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir,
gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Gracias le damos al Señor por haber hablado a nosotros, y ahora es el tiempo para que nuestros jovencitos Arturo Ulises y Oscar Daniel Galicia Sánchez nos ayuden con la recolección de ofrendas. Es momento de recoger los diezmos y ofrendas. Por favor, vamos a leer Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probarme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Vamos a pedirle a Dios que los bendiga para su obra. Amén. Amén. Ahora vamos a entonar todos juntos el canto Noble Sostén, y después de este canto le vamos a pedir a nuestro hermano Gamaliel que nos despida en oración, y así terminar nuestro culto con el posludio Confiad en Jehová. Dios los bendiga. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma en tus fuerzas fía tiene paz, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Aunque la lucha desmayar poder, si tú estás conmigo, ya la misma muerte temeré, porque mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Mi sostén es Cristo Jesús. Nunca en la lucha desmayar poder. Dura es la lucha, difícil
Jesús. Nunca en la lucha desmayar, poder y sostén es Cristo Jesús. Nunca en la lucha desmayar, poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Nunca en la lucha desmayar, poder. Damos gracias a Dios porque un domingo más pudimos congregarnos, pudimos estar juntos alabando el nombre de nuestro Señor. Y damos gracias a Dios también por los hermanos que pudimos participar en este programa y también por los que hicieron posible esa transmisión. Que Dios les siga bendiciendo, Dios siga fortaleciendo sus ministerios y usándoles grandemente como hasta ahora. Y hermanos, quiero que nos despidamos con la siguiente lectura en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 20. Lo leamos juntos y después oremos para despedirnos. Hebreos 13, versículo 20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te exaltamos porque tú eres nuestro Señor, Señor. Te alabamos porque eres nuestro Dios, porque eres nuestro Padre, porque, Señor, te has manifestado en nuestras vidas de una manera increíble y maravillosa en esta semana y durante toda nuestra vida, Padre. Padre, te pedimos que el día de hoy tú vayas con nosotros a donde quiera que vayamos. Tú, Señor, nos cuides de todo peligro y en esa semana que nos permites iniciar por tu gracia y por tu misericordia, pedimos tu bendición. Pedimos, Señor, que estés en cada uno de los lugares a los que vayamos, Señor, y que podamos ser sal y luz ahí donde tú nos pongas, Señor. Permítenos predicar tu evangelio, permítenos vivirlo, Padre, y tener cada día, Señor, un encuentro personal e íntimo contigo, Señor. Te pedimos que sigas fortaleciendo nuestra iglesia, que la sigas cuidando y, Señor, permítenos dentro de unos días poder volvernos a congregar para estudiar tu palabra y contar cuán grandes cosas has hecho entre nosotros, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano, que tenga una bonita semana. Los siglos con